punto valioso que logró sacar el América de Cali frente a Corinthians en Brasil de cara a la clasificación en la Sudamericana. América de Cali tiene dos finales por jugarse acá en Cali, frente a Racing y frente a Huracán. Pero hoy acá en Un Toque vamos a estar haciendo ese post partido. ¿Cómo jugó América de Cali? ¿Qué tal estuvo el desempeño? Lo analizamos acá. Bueno, Diego, punto valioso, creo yo, aunque bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más del desarrollo del partido, pero un punto valioso en cuanto a la parte matemática del América de Cali. Obviamente no tan valioso para Corinthians, que todavía busca poder lograr la clasificación de la Sudamericana. Recordemos un poquito la tabla, Diego, de cómo está la tabla de posiciones, aún sin Huracán jugar su partido frente al equipo de Racing. Pero básicamente Huracán está con 7 puntos, con un partido menos. América de Cali es segundo con 6 puntos y Corinthians tiene 5 con los 4 partidos jugados. Racing, bueno, Racing sale obviamente por lógica y matemáticamente de esta ecuación. Tiene 0 puntos, esperando obviamente el resultado que se pueda dar frente a Huracán. Este era un partido, Diego, crucial entre dos rivales directos en cuanto al tema de la clasificación, creo yo. Es un punto valioso precisamente por eso, porque sumamos un punto en condición de visitante en plazas difíciles que le suelen parecer supremamente complicadas a los equipos colombianos y un rival que es bueno, es muy bueno, tiene muy buenos jugadores en la parte ofensiva. Pero entrémonos, Diego, a hablar un poquito de lo que sucedió en este partido de Corinthians América de Cali, que creo yo, si quieren, iniciemos con la gran novedad y además el autor del empate de este América de Cali, que fue Navarro siendo el relevo o el sustituto de Balanta en la mitad de la cancha y como acompañante de Carrascal. Vea que mucha gente ponía a un jugador como Cavadía, ponía, inclusive yo puse como alternativa a Luis Paz por una cuestión de perfiles, pero nunca se me llegó a pasar en la cabeza que Navarro podía sustituir a Balanta como acompañante de Carrascal. Primero porque no estaba teniendo un buen nivel, aunque estaba jugando en otra posición. Y pensé que quizás el Polilla da Silva iba a jugársela más por la experiencia que teniendo en cuenta el bajo nivel o el bajo rendimiento de Navarro en estos partidos que ha tenido con América de Cali. En otra posición es verdad, inclusive lo mencionamos fuera de micrófonos, que Navarro ya había jugado en esa posición en un inicio en este América de Cali. De hecho, antes de que llegara Carrascal, creo que era el jugador que acompañaba a Alanta en ese doble 5 en la mitad de la cancha del América de Cali. Pero bueno, ¿qué tal le pareció, Diego, la incorporación de Navarro en el once titular? Que muy buen partido y además logró el gol del empate. Es el gran acierto del Polilla. Creo que Polilla hoy termina, digamos que dando un buen golpe de opinión al incluir a Navarro, sobre todo por las características, sobre todo por el perfil, porque nosotros pensábamos que de pronto iba a acudir a un perfil un poco más de corte, un jugador un poco más, que tuviera un poco más de virtud en cuanto al trabajo sin balón y el trabajo defensivo, pero él termina apostando por un perfil un poco más distinto y un poco más, digamos que un perfil un poco más similar en cuanto a las virtudes que puede o a lo que le puede agregar al equipo con el balón, similar a Carrascal. Entonces creo que termina acertando, sobre todo porque es a partir de la dupla Carrascal-Navarro que América termina teniendo la posibilidad y teniendo la oportunidad de poder controlar durante grandes tramos del partido, el partido, valga la redundancia. Supo controlar los ritmos de partido, le sacó el balón a Corinthians, sobre todo en el segundo tiempo, a partir de Navarro y Carrascal, el equipo pudo manejar mucho mejor los tiempos del partido, pudo contrarrestar de pronto ese envión que podía haber tenido el equipo brasileño después del 1-1. Entonces creo que haber apostado por Navarro le termina dando, digamos que, la posibilidad de poder hacer un partido muy bueno
con balón a la hora de controlarlo, porque ya hablaremos de la otra parte, eh, de esas falencias que por ahí tuvo América en alturas más altas, pero creo que el partido, sobre todo la parte positiva del equipo, el punto fuerte del equipo de Polilla termina pasando por esa dupla entre Navarro y Carrascal y ese control que le pudo dar a ambos jugadores al partido. Sí, sobre todo control en la mitad de la cancha ante una presión que estaba haciendo muy fuerte Corinthians. A ver, era lógico que se iba a dar esa presión en ese 4-4-2 que hacía el equipo local. Y yo creo que de pronto Polilla leyó eso en cuanto a la parte de contrarrestar la parte táctica que lograra hacer el equipo local y buscó poder robar también un poco la posesión de la pelota en una cancha donde sabía que el ida y vuelta le iba a generar un caos que no iba a permitir tener un control al América de Cali y sobre todo que permitiera al menos brillar un poco o tenerle posesiones de pelota a un jugador como Juanfer Quintero dentro de quizás esa ida y vuelta que se podía dar, esa verticalidad o eh, sí, esa ida y vuelta o ese juego tan físico que se pudo haber dado dentro de un escenario posible del América de Cali yendo a jugar un poco a lo mismo que buscaba Corinthians, que era ir a fulminar en algunos momentos del partido, aprovechar obviamente la capacidad técnica que tienen los dos delanteros que tienen en la parte ofensiva. Ahí yo creo que fue muy acertado el Polilla da Silva en incluir a Navarro, sobre todo complementando con Carrascal. Carrascal, digamos que era el eje o el jugador que se encargaba de la salida de balón de este América de Cali. Y Navarro jugaba en un escalón mucho más arriba, en una altura mucho más arriba, pero siempre generando una conexión entre Carrascal y los demás volantes o los demás extremos que lograran empezar a hacer posesiones de pelota. De hecho, hubo circuitos, digo, muy buenos del América de Cali jugando uno o dos toques en algunos sectores del campo, pero y ahí ya empezamos a hablar o a tocar algunos temas de los cuales este América de Cali está teniendo algunos problemas de falta de continuidad de lo que tuvo en un inicio, y es la falta de punch en la parte ofensiva. Hubo partidos que América de Cali ganó por la capacidad individual que tenía en la parte de ataque. Duván Vergara, Barrios cuando estuvo fino, Holgado, Ramos cuando se sumaba en esa dinámica, y obviamente Juanfer Quintero con la capacidad de hacer pases o quebrar líneas defensivas con sus pases cuchilla. La realidad de hoy es que ni Duván Vergara estuvo fino, ni Cristian Barrios estuvo fino. Eso obligó que a Holgado no tuviera un acompañamiento en los pivoteos y adicional a eso, que Juanfer Quintero no encontrara un socio, porque el único socio que le quedaba a Juanfer era un Candelo que destruía cualquier tipo de posesión que lograra hacer el equipo en el sector derecho. Inclusive no sé si usted vio, Diego, que en algunas ocasiones Juanfer Quintero llegó a trasladarse al sector izquierdo a ver qué podía encontrar, si de pronto podía juntarse mucho más con Vergara, si de pronto con la inclusión de Mena en ese lateral izquierdo podía encontrar otras alternativas, porque realmente hoy, a excepción de Carrascal y de Navarro, el equipo no encontraba cómo asociarse, el equipo no, Juanfer Quintero no encontraba cómo asociarse dentro de esa capacidad colectiva que suele haber, al menos dentro de la parte ofensiva de este equipo. Ahí está faltando y está fallando un poco de quizás de mover pizarra, no sé qué puede hacer ahí el Polilla da Silva de poder trabajar, pero yo sí creo que, por ejemplo, un jugador como Barrios duró muchísimo hoy en el partido y trató de, no sé, digamos que en movimientos tratar de quebrar, pero en muchas ocasiones no se entendían ese tipo de pases con Juanfer Quintero y al equipo le está faltando mucho punch en la parte de adelante, Diego. De hecho, no sé si hubo disparos por parte de Barrios, pero creo que no tuvo acercamientos claros de cara a gol. Duan tuvo algunos, pero no tampoco fue fino. Pero a Barrios es que no, ni fu ni fa en la parte de ataque. A mí la sensación que me da es que si América hubiera podido estar un poco más encendido
y sobre todo tanto Vergara como Barrios hubieran podido Lo estar, ganaba. ser un poco más determinantes y darle un poco más de herramientas al equipo a nivel ofensivo. Creo que el equipo podía haber apostado un poco más por una victoria o pudo haber conseguido un mejor resultado, que ya el empate lo es, pero Ujú. creo que si hubiera tenido un poco más de punch y un poco más de desequilibrio y armas que le pudieran ofrecer los tres de arriba, creo que hubiera podido conseguir una victoria en Brasil. Pero hay un tema y vuelvo a esto que ya lo he tocado un par de veces, sobre todo en Twitter y en algún video lo habré tocado, sobre, creo que a América a veces le falta un movimiento al espacio. Un movimiento al espacio, ya sea de Holgado, ya sea de Barrios, ya sea de Juan Vergara, porque si bien a veces logra tener esas posesiones, ya lo mencionaba su merced, logra hilar ciertas posesiones a un toque, dos toques bastante buenas, creo que le está faltando darle continuidad a eso ya sobre el último cuarto, y ahí yo creo que falta un poco más de amenaza al espacio y de presencia y amenaza al espacio en ese último cuarto, y creo que en ese sentido yo creo que ahí va a tener que hacer un movimiento de pizarra. Yo creo que el Polilla, sobre todo, que no necesariamente tiene que ser, lo mencionaba Sebastián en off, no necesariamente tiene que ser el perfil del delantero quien sea llamado a hacer esos movimientos de ruptura, sino que también los extremos pueden hacerlo para, sobre todo, también buscar alargar la última línea del rival. Entonces, ahí va a tener que buscar o exigirle un poco más tanto a Barrios como a Vergara y también a Holgado, esa movilidad o ese movimiento de ruptura para poder profundizar de mejor manera y mucho más constante esos ataques, porque creo que eso es lo que le está faltando a veces a la América de Cali. Y había otra cosa que quería tocar sobre el tema de que, por ejemplo, su merced llegó a tocar el tema de que el equipo de América de Cali controló el partido, sobre todo también tratando de que Corinthians, el equipo de Dorival, no tuviera esos escenarios de transición ofensiva, porque creo que muchas veces, o las veces que pudo verticalizar el equipo de Corinthians, sobre todo cuando activaba a Depay, Yuri Alberto y Bidón, creo que ahí por momentos desajustó, no, por momentos no, se vieron algunos desajustes sobre la última línea de América de Cali, que terminaron algunas veces en unos disparos peligrosos. El gol de Corinthians vino por un desajuste ahí entre Bocanegra, y creo que a nivel defensivo lo único que yo le tengo que de pronto recalcar al equipo es que sí sufrió algunos desajustes con esos movimientos entrelazados que a veces hacían Yuri Alberto, Bidón, se le sumaba Bidón, y obviamente Depay, que muchas veces logró limpiar algunos ataques con algunos toques de primera, con algunas apariciones, con algunos apoyos, y eso, logró desajustar, y uno de los goles y las aproximaciones más peligrosas vinieron de esa manera por parte del equipo de Dorival Junior. Sí, de hecho, yo creo que lo mencioné en X y es que, a ver, este Corinthians utiliza un doble 9 que no son nueves de referencia, es decir, son jugadores que entran y salen constantemente. Depay y Alberto se alternan mucho ese tipo de movimientos y fue lo que generó inclusive el primer gol de Corinthians, el primer gol y el único gol de Corinthians, porque creo que es el 9 Alberto quien atrae la posición de Bocanegra hasta una zona en la que ni siquiera él gana, sino que lo que hace es desajustar por completo y dejar expuesto a Pestaña a una posición en la que Pestaña tenía cerrándose Mena del lateral izquierdo, cerrando un poco su posición para hacer un poco más, achicar un poco o cerrar un poco más ese carril central. Y obviamente Carrillo creo que todavía estaba en cancha, estaba totalmente suelto en el sector derecho y quedaba totalmente libre Pestaña en Pestaña no, Depay en ese carril central, porque Pestaña no sabía si ir a forjar algún tipo de falta o tratar de anticipar algún tipo de pase frente a Depay, pero liberar una zona que después algún compañero de Corinthians podía aprovechar. Entonces, prefirió mejor guardar su posición, pero
Cuando recibe Depay recula mucho también la línea defensiva que le permite pensar y también disparar, que obviamente terminó en el gol de Corinthians. Entonces, y no solo fue en esa acción, digo, en el segundo tiempo inclusive, cuando América de Cali tuvo las mejores posesiones, inclusive en la mejor tramo en el segundo tiempo de juego de América de Cali, hubo muchas acciones en las que Bocanegra salía muchísimo a destiempo. Y al salir a destiempo dejaba muy expuesto esa línea defensiva y más en un sector en el que es tan blando y tan expuesto este América de Cali, que es el sector de Candel. O sea, entonces ahí se exponía muchísimo Bocanegra en tratar de anticipar, en tratar de ir a cortar. Si lo iba a hacer, tenía que anticipar o hacer la falta, pero ninguna de las dos podían pasar sí o sí, porque sucedía lo que sucedió en el primer tiempo. Pues yo quería mencionar, Diego, más allá del mal partido que tuvo Candelo, es el otro sector, el sector de Mena, que si bien no tuvo un buen socio ahí con Vergara, porque hubo mucha, muy mala toma de decisiones de Vergara hoy, porque no simplificó en muchas ocasiones el juego, pero Mena sí no me esperaba el nivel de Mena en este lateral izquierdo. A ver, yo siempre he sido muy crítico de Mena como lateral o como jugador, porque cuando el equipo pide mucho de un jugador como Mena, en el sector derecho constantemente era un jugador que desaprovechaba muchas las situaciones en ventaja que se le dejaban. Inclusive era un muy mal centrador desde el sector derecho. Acá en el sector izquierdo tiene la oportunidad, digamos, no sé si es de generar sorpresas, hacer un perfil cambiado, es decir, a hacer un derecho jugando por izquierda, que genere esa confusión al rival al no saber en qué jugada pueda terminar lo que él haga. Porque en muchas ocasiones llegaba por dentro, otras desdoblaba por fuera, pero el rival yo creo que esperaba, el ser un lateral, siempre tratar de centrar desde su posición, pero obviamente por las condiciones que tiene Mena, al ser muy derecho, nunca finalizaba sus acciones así, sino que daba o trataba de darle continuidad en muchas ocasiones a esas posesiones o esas habilitaciones que lograba tener en algunas situaciones en ese carril izquierdo. Y realmente ha tenido muy buenas actuaciones. No lo hizo solo simplemente en el partido de hoy, también lo hizo en partido de liga y también lo hizo en partido anterior en Sudamericana. No me esperaba el nivel de Mena, muy bueno porque no hay otro perfil que pueda sustituir de momento a Mina, porque Bertel tampoco está, y lo de Mena está siendo muy notorio ante la adversidad que ha tenido por falta de jugadores el América de Cali. Yo creo que a nivel general termina siendo un muy buen partido de América. Creo que Sí, sí. creería que es un partido bastante, ¿cómo decirlo?, bisagra, por así decirlo, para los equipos colombianos sobre cómo se tiene que competir a nivel internacional, porque si bien América tiene muy buenos jugadores, grandes jugadores, no termina tanto sacando este empate por ese talento diferencial que tiene en algunas zonas, sino que termina sacando un buen empate, sabiendo jugar al fútbol, tratando de controlar sobre todo en los momentos del partido, sabiendo manejar y competir en los diferentes momentos de los partidos. Porque volvemos a decir, Barrios no estuvo en un gran nivel, Soto tampoco fue figura, que eso habla muy bien de lo que hizo América a nivel defensivo. Vergara no fue una gran figura, Holgado tampoco fue la gran figura, Juanfer tampoco fue la gran figura. Entonces digamos que el partido que termina sacando América de Cali, el empate, va más en una cuestión colectiva y de la manera en que asumió el partido, la manera en que desarrolló el partido, ese planteamiento inicial que ya hemos mencionado, y la manera en que compitió y la manera en que aprovechó esa ocasión que tuvo, que de pronto si se avivaba más y tenía un poco más de eficacia en ese último cuarto y de cara al arco podía haber conseguido otro mejor resultado seguramente, pero creo que América termina sacando el resultado que fue a buscar a Brasil y que lo deja muy bien parado de cara a lo que va a ser estos dos últimos partidos de la fase de grupos de la Sudamericana. Sí, se me olvidó decir algo y es un movimiento que vi que hizo el Polilla da Silva en el segundo tiempo más allá de la presión y la posesión. No sé si se dio cuenta que en ese 4-4-2 que maneja el Polilla da Silva, en ese 4-2-3-1 que se convierte en un 4-4-2 en fase defensiva, Holgado y Quintero normalmente quedan alineados en ese trabajo defensivo en cubrir al menos ese carril central.
Eh, Polilla da Silva modifica ese 4-4-2, lo pasa a más un 4-4-1-1, que quien llega a hacer una vigilancia, a ser mucho más persuasivo y más intuitivo en esa labor defensiva para evitar que Corinthians lograra tener posesiones mucho más controladas en esa mitad de la cancha para obviamente cubrir el rango de visión para Maicon, que era el que hacía jugar ese equipo desde el pivot, fue poner a Holgado como jugador vigilante y obviamente mucho más suelto Juanfer para evitar que tuviera que hacer ese tipo de desgastes. Eh, Ahí yo creo que empezó a configurar muchísimo mejor y a hacer una contratáctica a lo que había hecho Dorival. Porque con el primer tiempo que había hecho Corinthians, el Corinthians había tenido tramos de posiciones que, si bien le faltaba tener mucho más eficacia, que las lograba solo cuando encontraba a Depay, pero sí había posesiones o salidas de balón que cuando América de Cali intentaba ir a presionar, el equipo quedaba muy expuesto en la parte defensiva. En el segundo tiempo continúa esa idea atrevida del Polilla da Silva de ir a buscar el partido por parte de la presión, además de tener obviamente el marcador en contra, pero hace ese enroque de posición entre Juanfer y Holgado para permitir que no tenga salida de balón constantemente limpia el Corinthians con Maicon, y obviamente ahí rompía un lazo que era poder encontrar mucho más suelto, con mucho más fluidez las interiorizaciones o los descensos que lograra hacer Depay dentro de la parte delantera hacia allá la espalda de Carrascal o Navarro. Solo quería comentar ese enroque que hizo Polilla da Silva que le funcionó bastante bien en el segundo tiempo frente al Corinthians. Punto de oro para América de Cali, que tiene dos finales, recordemos, frente a Racing y frente a Huracán en Cali, acá en Colombia, donde puede sellar su pasaporte a la siguiente fase en esta sudamericana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X como @untoqueraya_al_piso co, y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.